Vamos a ello. Bueno, el primer caso clínico. Se trata de un varón de 28 años, es ebanista, y él consulta por tos. Ebanista desde hace 8 años, corte, fresado y lijado de maderas exóticas, frac, ilomba, illón, abashi. Esto fue en el 2016, en el 2019 tiene síntomas nasales peranuales todo el tiempo, exacerbados en el periodo laboral, sin desaparecer en vacaciones. Consulta en junio, él dice que tiene una tos espasmódica en horas de la tarde con malestar respiratorio desde hace 6 meses. O sea, en horas de la tarde, ya cuando está terminando su trabajo, ¿no? Bueno, al examen físico encontramos una auscultación pulmonar sin ruidos sobreagregados, completamente normal, una función respiratoria con un FEV1 del 88% del teórico, en cuanto al DIM de 25 sobre 75, un 73%, y una broncodilatación con un FEV1 del 91, o sea que fue negativa, y el DIM de 99%. Bueno, la radiografía de tórax dentro de límites normales y la valoración alergológica, el prick test positivo a ácaros, gramíneas y abedul. Y una IgE positiva de clase 5 a ácaros, de clase 5, dáctil de clase 5, efectivamente, comprobando el prick test, fueron positivas las IgE, ácaros, gramíneas y abedul. Bueno, la primera pregunta es, ¿el paciente tiene asma? Y si es el caso, ¿cuál es la posible etiología? La primera pregunta, sí. A pesar de que el test de broncodilatación fue negativa, tiene un síndrome obstructivo periférico reversible. Se completa evaluación con test de metacolina porque la broncodilatación fue negativa y se llega a que tenía una hiperactividad bronquial no específica con una caída positiva del FEV1 del 20% para 100 microgramos de metacolina. Las etiologías probables, entonces pensamos, rinitis y asma alérgica a ácaros, esperanuel, los síntomas que él tiene, no mejoran durante las vacaciones. Rinitis y asma alérgica a los pólenes, sí, también porque tenía positivo, ¿no? En la historia clínica no decía si durante el periodo polínico los síntomas eran exacerbados o no. Y en relación con el trabajo, otorrino, al realizar la valoración por otorrino, había una desviación sectal derecha con mecánica significativa, una radiografía de sinus sin ningún problema. Este era su ambiente de trabajo, como el señor trabajaba con las maderas, como podemos observar aquí, había polvo de madera por toda parte. Aquí también. Eso fue en vida real, eso es un paciente del profesor Dule. Bueno. En cuanto a la valoración, Mr. W, ¿usted quiere hacer algún punto? ¿No? Continuamos. Valoración alergológica profesional, encontramos el prick test, pruebas alergológicas con extracto de madera realizados en el laboratorio porque todavía no nos quedaba muy clara la etiología. Era una preexistente, era de origen ocupacional, tenía muchos argumentos para un peranuel por los ácaros, pero bueno, se continuó el estudio, se hizo un prick test para diferentes tipos de madera y se encontró que fue positivo para madera de abachi. Y se hizo una IgE específica de triplochitón, que eso sería bueno que usted nos explicara, pues, sí, cómo fue que se realizó igualmente cómo se hizo el prick test, que fuera positivo. Bueno, yo voy a continuar y al final el profesor Dule va a hacer los puntos, o usted quiere de una vez hablar del tema. Vamos a continuar. Bueno, pregunta, ¿se trata de un asma y una rinitis ocupacional? Después de estas pruebas y de esta valoración con enfoque profesional. Y si es el caso, ¿cuáles son los agentes sospechosos? Bueno, la respuesta, sensibilización cutánea inmunológica a la madera de abachi, eso ya lo pudimos comprobar. No es suficiente para diagnosticar la rinitis y el asma profesional porque recordemos que él no mejoraba durante las vacaciones, habían datos y además era alérgico también a alergenos peranual. Y entonces se hizo pruebas de evidencia que relacionen la clínica y la actividad laboral, lo que fueron la puntuación de la tos, pruebas de otorrino y registro del PFlow registrando la variación de hiperactividad bronquial no específica. ¿Qué se encontró? Score de síntomas de otorrino en vacaciones era de 0 a 4, mientras que en el trabajo
era de 3 a 4 durante la manipulación de la madera, o sea que claramente el score nasal aumentó durante la manipulación de madera. En cuanto a la parte pulmonar, en vacaciones fue de 550 a 600 el pit flow y durante el trabajo disminuyó a 400 y 450 con una caída significativa de más del 20%. El test de metacolina se realizó durante el periodo de trabajo que fue positiva a 100 microgramos. Después de un mes de evitación, es decir, de no trabajar, se llegó a 400 microgramos, es decir, que el umbral de metacolina aumentó. Y después de 3 meses llegó a aumentar a 1600 microgramos. Es decir, que este paciente que tiene, este resultado lo podríamos clasificar como una enfermedad ocupacional. Este paciente podría retomar su trabajo en un puesto modificado, evitación de Abashi, por ejemplo. Bueno, aquí entra la legislación francesa, que dice declaración como enfermedad profesional posible. Entonces es lo que el profesor Dule les ha explicado y algunos colegas aquí nos han preguntado cómo es lo de la enfermedad profesional causada, por ejemplo, en este caso de polvo de madera, porque en la legislación francesa sí que aparece registrado como, no sé aquí, porque lo desconozco. Por ejemplo, si es por polvo de madera, o sea, por profesión, cómo actuar. Entonces dice designación de la enfermedad, asma objetivada por pruebas de función respiratoria recurrente en caso de nuevas exposiciones a riesgo confirmada por una prueba, un periodo de cobertura de 7 días, listas restrictivas de trabajos. Entonces, también aparece dentro de la ley cuáles trabajos no puede hacer, que es la manipulación, tratamiento y mecanizado de madera, carpintería y todos los trabajos que impiden la exposición a polvo de madera. O sea que sí hay una lista restrictiva, este paciente no puede hacer esto según la legislación francesa. El periodo de cobertura es el periodo por el cual el paciente debe declarar el asma como una enfermedad profesional. Por ejemplo, en este caso, el profesor Dule ha atestado o ha confirmado que efectivamente es un asma profesional. El paciente tiene 7 días para hacer como todos los trámites administrativos para declarar. Y el doctor es el que tiene que el periodo de latencia. Ay, para hacerlo. Bueno, muy bien. O sea que adaptación del puesto de trabajo, la decisión sobre la aptitud para el trabajo y el empleo y la adaptación del trabajo y responsabilidad del médico laboral. El asma a la madera dependiente de IgE es poco frecuente. Raro, madera de cedro rojo y abashi. O sea, es muy raro, o sea, que era un caso excepcional. Diferentes nombres para este tipo de madera de abashi. Se encuentra el arce africano, no sé si aquí hay de este tipo de madera realmente. Sé que viene del Ecuador, podrían hacer exportación, pero bueno, no sé si los compañeros que están aquí de asma ocupacional, sí, hay experiencia con esto, o sea, que esta madera se trabaja aquí. Exactamente. O sea, que hasta es importante saber el tipo de madera que usa el paciente. Bueno, caso clínico número 2. Tenemos aquí también un paciente masculino de 29 años, pintor en aerosol, motivo de consulta, tos. Bueno, vemos que es una tos en casa por la noche, precisamente después de finalizar su trabajo. A veces tos con sibilancias y despertares nocturnos. Aumenta la hora de comer. Según el reporte, la sala de descanso se encuentra cerca del sector de pintura, del secador de pintura. No refiere disnea y no hay dolor torácico. ¿Qué es un paciente que hace pintura en aerosol? Hace pulverización de pintura en flujo laminar, cabina de flujo laminar. Este es el área de trabajo del paciente. Tipos de pintura a base de solventes, solubles en agua y pinturas con endurecedor. Se les tiene un traje especial que deben de utilizar, tienen que utilizar guantes, máscara antipolvo y gafas de protección. Suministro automático de pintura, adaptación del sistema aspiración a un tambor de pintura, que es lo que se muestra ahí, que es como un aspirador que se hace, que va cogiendo como todas las partículas o de forma simultánea. Y para pintar con endurecedor, dice mezcla el 25% de endurecedor y 75% de pintura al disolvente. Suministro manual de tanque de endurecedor sin protección respiratoria. Lavado de materiales. Eso es todo lo que hace un trabajador, ¿cierto? Mis colegas de trabajo ocupacional, del área ocupacional. Disolventes para pinturas con base de disolvente cuando se tienen que lavar los materiales, agua más amoníaco, pintura hidrosoluble y disolvente para pintura con endurecedor. Sin protección respiratoria durante las operaciones de lavado, según lo que decía la historia clínica. Ok, creo que se está haciendo otro procedimiento. Bueno, entonces primero el paciente consulta médico general. Sibilancias a la auscultación,
una radiografía de tórax completamente normal, prescripción de corticoides inhalados más LABA, y los síntomas mejoraron, pero la tos no desapareció. O sea, la dificultad respiratoria, los despertares nocturnos un poco, pero la tos persistía. Luego se remite a neumología. Presencia de ataques de tos espasmódica por la tarde después del trabajo y síntomas nocturnos con opresión torácica y sibilancia. O sea, a pesar del tratamiento, mejoró un poco, pero persistía en la clínica. Mejora desde el tratamiento con corticoides inhalados, presencia de tos no productiva en el trabajo, especialmente a la hora de comer. Recordemos que la sala donde él comía se encontraba al lado del área de secado de pintura. Mejora de la tos durante el fin de semana. Por eso es tan importante hacer esa historia, cuándo mejora, cuándo no mejora, desde cuándo. Bueno, y la tos desapareció durante largas vacaciones. Signos de hiperactividad bronquial clínico presentes, tos de esfuerzo, alarría con los sprays, esos son signos de hiperactividad nasal, hiperactividad bronquial no específica. Bueno, posteriormente se realizan estudios, se realiza la espirometría, la cual es completamente normal. El prick test alergenos habituales, todos fueron negativos para este paciente, y se realiza el test de metacolina durante la semana de trabajo tras el cese del tratamiento. Presentó una fuerte hiperactividad bronquial no específica con una caída del FEV1 del 20% a 160 microgramos durante el periodo de trabajo. Ahora, la prueba de metacolina tras 3 días de cese de la exposición laboral sin tratamiento fue negativo. El primer test que se hizo de metacolina fue durante el trabajo y este fue 10 días después de haber dejado de trabajar, es decir, que no se ha expuesto el paciente. Prueba de alergia ocupacional, presencia de IgE específica de isocianato. Atención, no hacer test cutáneos con productos químicos cáusticos. Esto todos lo sabemos. Bueno, esos son los productos con los que se hizo la IgE específica. Son los isocianatos. El diagnóstico de este paciente fue muy evidente, tenía un asma profesional, síntomas relacionados con el trabajo, él lo decía claramente, principalmente cuando llegaba a su casa después de una larga jornada laboral. Síntomas inmediatos y tardíos, porque él tenía síntomas cuando hacía su trabajo y tardíos durante la noche que lo despertaban, ¿no? Y el test de metacolina, que fue positivo durante el trabajo y negativo después de 10 días de la ausencia laboral. Exposición profesional a los isocianatos. Segunda causa de asma profesional en Francia. Uso de pinturas con isocianato en la pulverización con máscara antipolvo P3 es insuficiente. Manipulación de bidones que contienen isocianato sin protección respiratoria. Molestias respiratorias en las proximidades de los secadores aumenta la sensibilización a los isocianatos. Una IgE específica positiva a los isocianatos presente solo en el 20% de los casos de alergia, de asma profesional a los isocianatos. Bueno, conducta a seguir con este paciente. Paciente no apto para el trabajo de pintor de aerosol y para todos los trabajos cerca de taller de pintura y las piezas pintadas. Es un peligro inmediato. Declaración de la enfermedad profesional, cuadro 62 del régimen general, eso es según la legislación francesa, y la reclasificación profesional, dice formación profesional para otro trabajo si es necesario. Cabe destacar que en Francia hay una cosa que se llama reconversión profesional. Si el paciente no es apto para ser pintor, para ser panadero, puede adquirir unos cursos para tener otras habilidades y desempeñarse en otro campo. Ya esa es una de las facilidades que tiene el sistema francés. Bueno, conducta a seguir. Prevención de la sensibilización de otros empleados. Eliminación de la pintura de isocianato. Comprobación de la eficacia de los dispositivos de extracción. Entonces hay que comprobación del funcionamiento de la cabina ventilada a termoanemómetro. Comprobación del sistema de extracción en el laboratorio de pintura. Uso de pistolas que generan menos aerosol y medición en ambiente, determinación de isocianatos en el aire. Eso para evitar que otros pacientes presenten el mismo cuadro clínico. Prevención personal, medición de la exposición personal a los isocianatos mediante un sensor personal. Biomonitorización de la exposición, determinación de los metabolitos urinarios de los isocianatos. Aquí están 4,4-MDA, TDA y 2,6 TDA. Uso de protección respiratoria adecuada.
Empezamos. 30 años, masculino, panadero de hace más de 10 años. Él consulta por un goteo nasal. Desde hace 6 años refiere síntomas de rinitis leve. 1 hora después de manipular la harina, tiene estornudos, rinorrea y obstrucción nasal, pero bueno, que no le impiden realizar sus actividades diarias, se lo toma como algo normal. Por primera vez, ya varios años después, empieza con disnea y sibilancias nocturnas después de un día laboral. Siempre es cuando llegan a casa que piensa con estos síntomas pulmonares. Hace 6 meses síntomas de asma 1 vez por semana. En el último mes, este paciente refiere que su rinitis ha empeorado, que ya realmente le impide hacer sus actividades diarias, que tiene que estar todo el tiempo sonándose la nariz. Imagínese un panadero, pues haciendo esto es como difícil. Además de eso, tiene despertares nocturnos por obstrucción nasal, está cansado todo el tiempo, no duerme. Antecedentes: es un paciente que tiene rinitis durante la estación de polen de gramíneas desde hace más de 20 años. Los síntomas de rinitis remiten fuera de la temporada de polen, es decir, que es una rinitis estacional. Y después de 3 días de vacaciones. ¿Ya? Entonces, fuera de la estación de polen, fenomenal, el paciente está bien. Y 3 días después que se encuentra en vacaciones. Bueno, o sea, fuera del trabajo. Rinorrea y estornudos al entrar en habitaciones frías y al abrir la nevera. Ya empezamos a ver síntomas de hiperactividad nasal. Examen físico y pruebas complementarias. Por parte de otorrino y a la auscultación pulmonar, bueno, rinitis alérgica según el estado, rinitis alérgica según lo que se vio en la macro, la mucosa nasal, y a la auscultación no tiene ruidos sobreagregados. La radiografía de tórax y la espirometría sin hallazgos destacables, la espirometría dentro de parámetros normales. Se realizan pruebas, el prick test y la inmunoglobulina E, prick test positivo a gramíneas, harina de trigo y de maíz. Y ácaros de almacenamiento igualmente, harina de centeno y alfamilasa, porque allá hay una batería estándar para panaderos, para hacer las pruebas de asma y rinitis ocupacional. Y también tenía positivo una IgE específica a gramíneas y a trigo. Eso fue lo que encontramos. Bueno, diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico: una rinitis ocupacional, persistente, moderada, severa y asma intermitente debido a la harina de trigo. El tratamiento: antihistamínicos de segunda generación, corticoides intranasales y beta-2 agonistas de corta acción si necesita, que era intermitente. ¿Cuáles son los alergenos responsables de la rinitis? Las gramíneas, los ácaros de alimentación, la harina de trigo, la harina de centeno. Bueno, nuestra amiga dice el polen de hierba, es decir, las gramíneas y la harina de trigo, efectivamente. Porque según las pruebas de punción, bueno, según las pruebas del prick test, alergenos comunes encontramos que fueron positivas a una mezcla de 3 polenes de hierba, de trigo y de maíz, y también fueron positivas efectivamente a la harina de trigo. ¿Cómo sospechar de una alergia relacionada con su trabajo en este paciente, por ejemplo? Porque la panadería es una actividad ocupacional con un especial riesgo de alergia laboral. Primero, ¿qué hace? Pues un panadero con estos síntomas, ya su primer factor de riesgo, su profesión. Segundo, porque tuvo síntomas durante su trabajo. Y tercero, porque se recupera en periodo de vacaciones. La rinitis ocupacional a la harina de trigo es la primera causa de enfermedad alérgica laboral. Entre el 5 y el 25% de los panaderos tienen rinitis. Y los síntomas se presentan predominantemente en el trabajo. ¿Cómo se explica que tenga rinitis cuando se expone al frío? ¿Por qué es alérgico al frío? ¿Por qué es a la humedad o al moho? ¿Por qué? Pues porque el paciente tiene una hiperactividad nasal no específica. Muy a menudo la rinitis alérgica se asocia a una hiperactividad nasal no específica y los pacientes se confunden por estos síntomas, porque claro, creen que es algo normal. Es que también con el frío me pasa, cuando hay un cambio de temperatura, cuando estoy trabajando, entonces lo toman como si fuera algo normal, pero no, es como el hecho de que la manipulación con la harina favorece una hiperactividad nasal, como el desarrollo de esta hiperactividad nasal. ¿Cómo se explica que tuviera asma? ¿Por qué es alérgico a los ácaros? No, porque el 50% de los pacientes con rinitis alérgica desarrollan asma, porque a menudo la rinitis alérgica precede al asma y porque hay muchos vínculos entre la nariz y los bronquios. Recordemos que es una misma vía nasal. Vínculo entre nariz y bronquios es muy importante en su fisiopatología porque tiene la implicación de las mismas células.
La epidemiología, el 80% de los asmáticos tienen rinitis y el 50% de los riníticos desarrollan asma. Y el tratamiento es lo que tienen en común, ¿no? ¿Qué medicación le vas a proponer a este paciente? Bueno, pues evitación del agente causal, la harina de trigo a un panadero, ahí va a ser como difícil, pero ahorita nos indagará el profesor Duley cómo trataría este paciente en cuanto a la legislación. Antihistamínicos de segunda generación, corticoide intranasal y betagonista si necesita. Y según la guía ARIA, es una rinitis moderada severa, por lo tanto, los antihistamínicos y los corticoides intranasales deben de ser propuestos. ¿La desensibilización podría ayudar? Bueno, seguimiento de la severidad de los síntomas cada uno. En cuanto a este paciente, tenía indicación de hacerse una desensibilización a poles de gramíneas. Ahora, desensibilización a la harina de trigo, solo estudios muy limitados, no se recomienda. Yo le pregunté al profesor Dule su experiencia. Al fin y al cabo, la harina de trigo es una gramínea, ¿no? Es que si yo desensibilizo a las gramíneas, podría mejorar la alergia a la harina de trigo. No hay nada escrito, no hay nada que diga sí, es efectivo o no. No se sabe, habría que hacer el intento. No sabe, este paciente no sé cómo le habrá ido, pero no hay nada escrito realmente. Si la desensibilización, en este caso, a gramíneas podría ayudarle a su alergia a la harina de trigo. Bueno, esto es todo el resumen de que ya hablamos, las referencias. Profesor Duble, ¿usted qué haría con este paciente en cuanto a su... ¿Él podría seguir trabajando en la panadería o no? I can't remember. ¿Qué haría usted? No. In fact, I can't tell you. Yes, he has very not a strong asthma. It depends, of course. It depends if the patient, if we do, for example, if he has aspiration, ventilation, and so on and so forth, and it could decrease the exposure. If he's the boss or if he's the employee, it's not the same. That's all these conditions. In this case, I can't remember. I'm sorry, I can't remember what we have done now with that. Because when we have occupational rhinitis, it's very rare that we decide that to stop the job, even particularly for a baker. It's not the. No, I think it's yeah. I like your pictures. It's well.